A ver, es que creo que es bueno ponerse de acuerdo en los hechos, en los conceptos. A ver, yo creo que es innegable que en los últimos decenios, en los últimos 200 años, se ha creado esto o sea, hemos conseguido lo que tú llamas una prosperidad que es indudable. O sea, nunca en la historia de los seres humanos hemos tenido un avance económico, social, de bienestar como el que tenemos. O sea, el querer negar que el capitalismo ha traído de la mano ese progreso gigantesco es negar la existencia. Pero se niega. Bueno, yo pero yo hablo, es curioso que se niegue, sí, algo tan evidente, ¿verdad? Yo hablo por mí. La desigualdad primaria es tremenda, es extraordinaria. ¿Y qué ocurre? Es que la redistribución, la actuación secundaria de los gobiernos, por muy voluntariosa que sea, es que no puede corregir eso. ¿Cómo se va a corregir el hecho de que un 1% de la población se quede con el 93%? Entonces, eso... fundamentalmente porque el gobierno es el primer beneficiado. No, el gobierno como tal no es. Claro, o sea, hombre, el gobierno... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es el gobierno el primer beneficiado? Los gobiernos son los primeros beneficiados por tres razones. La excesiva financiarización... ¿Pero tú has hablado alguna vez con el gobierno? Yo sí, con los gobiernos muchas veces. ¿Tú te has encontrado en la plaza al gobierno comprando pescado? Es que el gobierno... No, yo sí me encuentro al gobierno muchas veces, a los gobiernos. Los gobiernos te los encuentras muchas veces. Te los encuentras todos los días en este libro, para empezar, que del total de lo que cuesta el libro, prácticamente el 30% es suyo. Pero iba a otro sitio, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la diferencia de cómo se beneficia? Eso ya es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se beneficia? La diferencia es el que parte, reparte y se lleva la mejor parte. Eso es otra cosa. Claro, ahí tienes un problema la política social... Claro, si tú dices, vamos a ver, le estás diciendo a la población que la población es incapaz de redistribuir desde la relación comercial y desde el poder como consumidor con respecto a las empresas, etcétera, y sin embargo va a ser capaz con todo eso, más un gestor en medio que es el gobierno. Pero en cualquier caso, el Estado es el primer beneficiado de la financiarización de la economía, por definición, porque hemos entrado en una época de endeudamiento de los Estados sin parangón. Sin parangón. Si el Estado se endeuda para pagarle a Florentino Pérez las infraestructuras que hace, pues entonces el beneficiario de esa deuda no es el Estado, como si el Estado fuera... El Estado no se endeuda para pagarle a Florentino Pérez nada. El Estado, como mucho, esto es importante también entenderlo, como mucho avala una infraestructura que le da una concesión a una empresa privada. Eso es distinto. Avala o directamente con gasto público en inversiones. La avala. Financia un puerto en La Coruña que lo único que sirve es que las constructoras se pongan las botas. No, pero o fíjate, un aeropuerto en otro sitio, o lo que sea. Pero fíjate qué curiosidad, que esa financiación de la obra pública, los estados, los gobiernos, son precisamente los que la incentivan constantemente. Ellos o las constructoras que financian a los partidos políticos para que los partidos políticos, cuando están gobernando, tomen las decisiones que le interesan a las constructoras. No puede ser, Hombre, no puede ser eso por definición, desde el mismo momento en el que esa constructora, la que sea, esa constructora no está participando del proceso de beneficio porque está mucho más endeudada, es un hecho. O sea, las constructoras en España, no se benefician. Las constructoras no se han beneficiado de la obra pública encargada por los gobiernos, las administraciones públicas. Vamos a ver, si las constructoras fueran las culpables... No, si yo no hablo de culpabilidad.